A los Hebreos, capítulo 11. Carta a los Hebreos, capítulo 11. En esta tarde vamos a abrir las Escrituras y vamos a leer los primeros 6 versículos de este capítulo, verso 1 al verso 6. ¿Qué nos dice esta carta preciosa, que aunque no sabemos quién la escribió, por su contenido teológico es muy probable que haya sido el apóstol Pablo el que la escribió, pero como no tenemos seguridad de eso, solamente le llamamos la carta a los Hebreos. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus obras, y muerto aún habla por ellos. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Hasta aquí la palabra de Dios. Vamos a estar sobre todo enfocados en esta tarde en el versículo 1, parte del versículo 2 y el versículo 6. Estos son los versículos que vamos a tomar de referencia para la predicación de esta tarde, que la hemos titulado Caminando por Fe. Ese es el tema que tenemos esta tarde, Caminando por Fe. Hermanos, amados en el Señor, nosotros sabemos que la fe es la fuerza motora que impulsa a la iglesia hacia el propósito de Dios. La fe, digamos que es como el combustible de un auto que nos empuja hacia cumplir el propósito de Dios para nuestra vida. El cristiano se encamina hacia la vida cristiana cada día por fe. ¿Quién ha visto a Dios? Literalmente nadie ha visto a Dios. Pero creemos por la Escritura que Dios es. Creemos por la palabra de Dios que Dios es real. Y eso nos basta y nos sobra para entender los propósitos de Dios. El propósito de Dios es importante en toda la fe. Porque Dios desde la eternidad y hasta la eternidad creó su plan perfecto, lo que nosotros conocemos como el plan de redención, para que nosotros en el tiempo nos desarrollemos en este proyecto. Hermanos amados, nosotros debemos de entregarnos a Dios por fe para hacer el trabajo que Él nos ha llamado a hacer. Pero ¿cómo se define la fe según estos versículos? Y aunque ahorita lo vamos a tocar de manera muy resumida, más adelante lo vamos a ampliar. Hay 2 razones como la Biblia llama a la fe. Primeramente estamos hablando de convicción. Convicción no es otra cosa que persuasión o convencimiento de lo que nosotros estamos viendo, de que es verdad, que así es. Pero la otra palabra que utiliza acá el escritor a los Hebreos es certeza. Hermanos, certeza es conocimiento. Conocimiento. Nosotros conocemos lo que Dios quiere para nosotros y conocemos a Dios, y por eso nos encaminamos hacia la verdad. Conocimiento, persuasión, es la que nosotros entendemos. Conocimiento y persuasión y seguridad de que eso es lo que Dios quiere. Ojo que las dos tienen que ver con la fe. Las 2 palabras, tanto el convencimiento como la certeza, tienen que ver con la fe que se va desarrollando en nosotros. Pero las 2 ven hacia, aunque el convencimiento ve hacia lo que estamos
viendo ahora, porque es en base al conocimiento que tenemos, pero la fe ve hacia adelante, hacia lo que está en el futuro, hacia lo que nos espera. Así que de esta manera podemos ver que el escritor a los hebreos dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, futuro, lo que está adelante. Pero también dice, la convicción de lo que no se ve. Estamos convencidos de que Dios en 6 días, por ejemplo, creó el universo. Estamos convencidos, por ejemplo, de que la salvación solo es por gracia. ¿Por qué? Porque la Escritura nos lo enseña. Entonces, para esto vamos a ver 2 implicaciones importantes. Primero, la fe es certeza de que las cosas se van a dar, tiempo futuro. Es algo que está por llegar, es algo que nosotros vamos a abrazar en un tiempo futuro. Es creerle a Dios, en otras palabras. Si el Señor dice en su palabra que va a regresar, Él va a regresar. Muchas personas se han cansado en el camino, han desistido de continuar el cristianismo porque ven que los años pasan y el Señor no regresa. Sin embargo, nosotros sabemos por la palabra que el Señor va a regresar. ¿Cuándo? El día, la hora, no sabemos, pero que regresa, regresa. Esa es nuestra esperanza. La otra es la convicción es estar convencido de que lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo de la manera correcta y por las razones correctas. Aunque no veamos nada claro en este momento, por ejemplo, lo que está pasando en el mundo, hermanos amados, esto no debe de sorprendernos, porque son cosas que fueron profetizadas, tanto por los profetas como por el mismo Señor y los apóstoles, que profetizaron todos los desastres, todas las contaminaciones, todo el pecado, todo el mundo iba a sufrir por causa del pecado. Eso está profetizado y se está llevando a cabo, ¿no es cierto? De una o de otra manera se está llevando a cabo esta persecución, no solamente la persecución, sino también las enfermedades que estamos viendo. Hermanos amados, en este sentido, la convicción también tiene que ver darle gloria a Dios por lo que Dios hace con nosotros. Dicho esto, en este sermón, en este tiempo de meditación de la palabra, vamos a estar viendo 2 cosas importantes. La fe definida en certeza y convicción. Ese es el primer punto que vamos a estar viendo. Luego vamos a estar viendo la fidelidad al ministerio que cada creyente tiene en esta tierra. Los creyentes tenemos un ministerio que tenemos que desarrollar. Entonces, como ya vimos que la iglesia tiene que ser una impulsora del reino de Dios, hermanos, debemos de hacerlo con fe, con esperanza de que Dios tiene el control de todo. La fe en sí es la fuerza motora de la iglesia hacia el verdadero sentido de ser y hacer en este mundo. Nosotros hemos sido llamados a un reino. ¿Para qué? Para extender este reino, para ensanchar este reino, para llevarlo a otras personas. Ese es el fin del llamado que hemos recibido. No hemos sido llamados para ser perfectos o excelentes expositores. Hemos sido llamados para llevar con seguridad el mensaje del Evangelio. Esa es la única razón por la que fuimos llamados de las tinieblas a la luz que es en Cristo Jesús. Así de que tenemos una responsabilidad tanto moral como espiritual para servir a Dios con toda devoción y seguridad, con todo nuestro ser, con lo que involucra ser hijo de Dios. Hemos sido llamados a un reino y necesitamos impulsar este reino. Necesitamos trabajar en la promesa que Dios tiene para entender a plenitud lo que Dios tiene para nosotros. Ahora que, hermanos, en tiempos como los que estamos viviendo, en los que la fe ha sido ridiculizada, la fe ha sido puesta en tela de juicio, la fe ha sido abusada
por muchas personas, incluso por herejías que se mueven alrededor en la misma iglesia. Han sido puestas a tela de juicio por aquellas personas que pusieron toda su esperanza en una institución, que pusieron toda su esperanza en un pastor, que pusieron toda su esperanza en alguna persona. Y cuando ven que esta persona les falló, se van de la iglesia prácticamente hablando cosas que no deberían de hablar acerca de la iglesia, porque la fe de ellos no estaba puesta en Dios, sino que estaba puesta en un hombre o en una institución. No estaba puesta en Dios. Entonces se van prácticamente juzgando a la iglesia como en todas las cosas que pueden ser juzgadas. Y luego viene la otra parte donde la gente que no conoce de Cristo ridiculiza a la iglesia, hablando de la iglesia como un organismo prácticamente que está estafando a la gente. La iglesia nunca ha estafado a nadie. Prácticamente, si nosotros ofrendamos o diezmamos a la iglesia, debemos de hacerlo como un acto de adoración, no por obligación. Nadie está obligado a ofrendar o a diezmar, sino que lo hace por fe. ¿Por qué? Porque reconoce que la única manera como el evangelio sigue caminando alrededor del mundo es a través de nuestras donaciones. Y por último, hermanos, debemos de entender que vivimos en un mundo caído. Y hay mucha gente que dice, yo no voy a esa iglesia porque está llena de hipócritas o porque esa iglesia está llena de personas paganas. Pues déjeme decirle, eso es lo que éramos. Y posiblemente eso es lo que sigamos siendo. Lo único que ahora somos pecadores arrepentidos, que hemos sido salvados por fe en Jesucristo. Hermanos, es importante que el cristiano analice en quién está puesta su fe, por qué tiene fe y el fundamento de su fe. Son tres cosas importantes. ¿Por qué tengo fe yo? ¿Sí? ¿En quién estoy creyendo? ¿Y cuál es mi fundamento para creer? Si mi fundamento está puesto para creer en cosas materiales, en cosas de esta tierra, sin duda alguna que mi fe va a ir en decadencia hasta que termine. Pero si mi fe está puesta en Dios, la esperanza en que Dios un día traerá a juicio a este mundo, pero también traerá consigo galardones para su iglesia, entonces estaremos caminando el camino correcto y nuestra fe se irá fortaleciendo. Es una seguridad, es un asunto de conocimiento, es un asunto de saber quién es Dios y para qué estamos en este mundo. Hermanos amados, es complicado porque la gente tiene una percepción equivocada de la fe. Es complicado hacerle entender a la gente lo que es fe. Por ejemplo, crean una fantasía de lo que es fe. Creen que tener fe es decirle a esta montaña, muévete, y esa montaña se moverá. Pero lo creen de una manera tan literal que piensan que si yo digo, yo quiero una casa con 5 habitaciones, con 2 cocheras para guardar mis coches, y yo lo puedo obtener porque estoy declarando que Dios me lo va a dar. Esa no es la fe. Eso no es fe, al contrario, eso es fantasía. Esa es fantasía que ha creado en su mente la persona. Pero por otro lado, hay otros que creen en una fe mística, espiritista. Yo creo que así será y así se me va a dar. Y yo declaro que hoy mi familia es liberada de toda pestilencia. Y de repente se muere un ser querido. ¿Falló Dios? No, no es esa clase de fe la que Dios pide de nosotros. La verdad es que tenemos una concepción de la fe inadecuada. Pero la fe, hermanos, tiene que ver prácticamente con la madurez cristiana. La fe tiene que ver con lo que nosotros somos, con el crecimiento que vamos teniendo y cómo nos vamos desarrollando en el Evangelio. Hay una frase que se utiliza a lo largo de este capítulo,
Esa frase es importante y casi siempre es una frase introductoria hacia lo que viene después. Y dice, por la fe, Abel ofreció ¿qué? Un mejor sacrificio que Caín. Por la fe, Abraham sacrificó a Isaac prácticamente. Por la fe, Sara creyó a los 90 años que podía dar a luz un hijo, el hijo de la promesa. Por la fe, ¿sí? Enoc le creyó a Dios cuando le dijo, Enoc, te voy a llevar vivo al cielo. Y así sucedió. Por la fe, todos los hombres, de hecho, este capítulo es considerado como el capítulo de los grandes héroes de la fe. Porque son personas que en algún momento de la historia prácticamente entendieron quién es Dios y quiénes son ellos. Por la fe creemos que el universo fue construido de la nada. No fue como dice el Big Bang, que hubo una explosión en el universo y de ahí prácticamente viene todo. No, no es esa la manera. Nosotros creemos por la fe, ex nihilo, esa es la palabra teológica, de que significa desde la nada, ¿sí? O de la nada. Todo fue creado por la palabra creativa de Dios. Él dijo, sea la tierra y los cielos. ¿Cómo comienza la narración del texto sagrado? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio, Dios con el poder de su palabra llamó a la existencia a la tierra y los cielos. Y la tierra y los cielos existieron. Dios con el poder de su palabra en 6 días creó todo lo que la tierra tiene y el universo tiene. Dios en 6 días, el 6º día, prácticamente crea al hombre a su imagen y semejanza para que señoree y haga todas las cosas. ¿Lo vimos nosotros? No. ¿Por qué lo creemos? Porque la Biblia nos lo dice y porque nosotros hemos estudiado la palabra de Dios y la palabra de Dios nos asegura que esta fe es viva, que esta fe es una acción, que esta fe sigue caminando hacia adelante. Hermanos amados, nuestra confianza está en Dios. Confianza tiene que ver con la fe también. La fe se puede definir de 3 maneras. La fe como término se puede definir de 3 maneras. De hecho, la Biblia lo define de estas 3 maneras. Primero la define como fe, como don. Primera de Corintios capítulo 12, en este capítulo se nos informa prácticamente de los dones del Espíritu. El Espíritu es el que da dones y Cristo es el que da los ministerios. Entonces la fe es uno, es el noveno, de hecho, es el noveno don del Espíritu. Y se encuentra en el verso 9, prácticamente el capítulo 12 de Primera de Corintios. Estamos hablando de que el Espíritu da la fe como don. ¿Fe para qué? Fe para orar, fe para ofrendar, fe para dar caridad, hacer caridad, poder ayudar a los demás. Pero la fe también como motor de nosotros, para que podamos de esta manera prácticamente seguir adelante en este camino. Es un don de Dios y no todos tenemos este don. No todos lo tenemos, porque hay mucha gente que no tiene don para orar por los demás, que no tiene tampoco don para ofrendar, que le cuesta mucho ofrendar. Hay gente que prácticamente no hace caridad, porque no tiene este don, pero hay gente que es muy hábil para hacer estas cosas. Ahora piense usted en la segunda parte, que es la fidelidad. Fidelidad. Estamos hablando de la fidelidad al pacto. Estamos hablando de ser fieles a Dios, ser fieles a nuestro cónyuge, ser fieles al gobierno, ser fieles en todo lo que tiene que ver. Y prácticamente es una de las características del fruto del Espíritu. Fe. Fe.
que de hecho la palabra fe, como es traducida, debería ser fidelidad en el fruto del Espíritu. De hecho, la Biblia inglesa, en el inglés lo traduce como faithfulness, que significa fidelidad. Traducida literalmente al español es fidelidad. Yo creo que la traducción que hacen los ingleses de la palabra griega es más correcta, porque no debería ser fe, sino más bien fidelidad, faithfulness, que nos enseña a nosotros que tenemos que ser fieles al pacto, tenemos que ser fieles a la iglesia. Y ser fieles al pacto significa aceptar lo que la Escritura nos dice como regla para la vida. Pero también ser fieles a la iglesia implica soportar a la iglesia con todo lo que nosotros tenemos. Entonces, ese es ser fiel. Pero también tenemos la fe salvadora, que se encuentra en Romanos capítulo 10, verso 17. ¿Sí? La fe salvadora, que tiene que ver con la salvación. Confesamos con fe, creemos por fe y recibimos la salvación por fe en Jesucristo. Prácticamente, esta fe es una obra perfecta, absoluta, completa del Espíritu. No es una obra de nosotros, es la obra del Espíritu en nosotros. Es curioso que la raíz griega de la que se traduce esta palabra es pistis, y prácticamente por 241 veces es utilizada en el Nuevo Testamento para hablar de la fe como fidelidad al pacto. Sin embargo, fíjese que solamente 7 veces es usada en el Nuevo Testamento para hablar de la fe en otro sentido. Pero en razones del pacto, 241 veces es usada esta palabra para describir la fe como fidelidad. Necesitamos entender bien esta parte, hermano. Hermanos, esto no significa que la fe es importante para nuestro desarrollo como hijos del reino. La fe es fundamental para nuestra madurez cristiana, para el desarrollo intelectual, para el desarrollo emocional, pero sobre todo para el desarrollo espiritual del cristiano. La fe es importante. Como creyentes debemos de ver esta fe en dos sentidos. Primero, la fe es una acción. Estamos hablando de un verbo. Estamos hablando de una acción que nos lleva a algo. Los creyentes deben creerle a Dios. Y creerle a Dios significa accionar en fe. Dar un paso hacia. Es lo que significa. Dar un paso hacia adelante. Dar un paso hacia la meta. De hecho es curioso. Pero una de las mejores maneras para ilustrar la fe es las puertas con sensores. Usted puede estar enfrente de una puerta por horas. Pero si usted no llega al punto donde el sensor lo detecta, esa puerta no se abre. Y puede estar por horas frente a esa puerta, pero no se abre. ¿Qué es lo que quiero decir con eso? Que a veces nosotros necesitamos dar un paso hacia. ¿Para qué? Para que la puerta que estamos buscando que se abra, se abra. De otra manera, no vamos a ver esa puerta abierta. En otras palabras, es creerle a Dios. Tengo fe, pero acciono, trabajo para que esa fe se concrete en mí. No estamos pasivos. Nosotros estamos activos mientras vamos trabajando para que la fe vaya creciendo y desarrollándose más y más en nosotros. Otra manera de describir o de ilustrar esta fe es el músculo. Nosotros tenemos muchos músculos en el cuerpo. Pero ¿qué es lo que pasa cuando dejamos de ejercitar los músculos? Cuando volvemos a ejercitarlos, nos duele, se contrae, sufren incluso daños irreversibles. Bueno, pues la fe es un músculo que se debe ejercitar, se debe trabajar para que esa fe esté en acción.
Un cristiano debe de aprender a caminar en fe hacia la patria celestial. Eso es lo que hicieron los cristianos descritos en el libro de Hebreos. Los cristianos creyeron a Dios. Por la fe Abraham, por la fe habitó como extranjero en la tierra que Dios le había dicho, esta será tu tierra. Y Abraham vivió en esa tierra como extranjero, creyendo que Dios había prometido darle esa tierra y que un día se la iba a entregar. No a él, sino a su descendencia. ¿Pero qué? ¿Se las iba a entregar así nomás? No, ¿verdad que los israelitas tuvieron que luchar contra naciones para expulsarlos de esa tierra? ¿Por qué lo hicieron? Porque Dios les había dicho que esa era la tierra que le había prometido a su padre Abraham. Por eso se dispusieron a hacerlo. Hermanos, esta no es una fe ciega, la segunda parte. Dios es el garante del creyente. Recuérdese que esta no es una fe ciega. Yo le voy a creer a Dios y yo me voy a abandonar en que Dios haga conmigo lo que quiera. No, somos inteligentes. Tenemos la suficiente inteligencia para desarrollar las cosas de acuerdo al plan de Dios. Por eso necesitamos las Escrituras. Por eso necesitamos estar en comunión con Dios. Por eso necesitamos que Dios nos guíe. Mientras nuestra fe va creciendo, vamos desarrollando el propósito de Dios. Entonces no es una fe ciega. Es una fe con convicción de que Dios nos ha llamado a eso que nos ha llamado. Por eso es que el apóstol dice, o el que escribe dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no hemos visto. El mundo tiene un concepto completamente errado acerca de la fe. Ellos dicen, ver para creer, ¿verdad? Eso dice el mundo. Yo tengo que ver primero para después creer. ¿La Biblia qué dice? Primero creo y después veo. Esa es la gran diferencia entre el mundo pagano y el mundo espiritual. El mundo pagano dice, yo tengo que ver, experimentar para poder creer. La iglesia, la Biblia nos enseña que primero creemos y después vemos. Por eso no es una fe confusa. Contrario, es una fe vivencial. Y Dios nos va llevando a cumplir su propósito en nosotros, su plan. La fe es prácticamente un plan, el plan de Dios en acción. La iglesia fue llamada por Dios para establecimiento de este reino en esta tierra. La fe, hermanos, nos da identidad cristiana por medio de esta fe. El creyente permanece en un reino que es espiritual y que es eterno y que demanda respuestas genuinas de seguridad y convicción de nuestros ideales cristianos para este reino. Si hemos sido llamados a establecer este reino, necesitamos tanto seguridad como convicción de que estamos en el camino correcto. Somos hijos del reino. Somos hijos de un rey, del Rey de Reyes y Señor de Señores. Como hijos de Dios, debemos buscar siempre las cosas de Dios. ¿Cuáles son las cosas que Dios demanda de nosotros? Primero, excelencia. La excelencia demanda un poco más de nuestras capacidades. Yo no puedo ser excelente y ser negligente a la misma vez. La excelencia me llama a estar depositado en las manos de Dios, a caminar con fe hacia la meta, pero también siempre buscando hacer las cosas de la mejor manera. Hoy vivimos en un mundo lleno de fantasías. El mundo de papel es en el que vivimos hoy, donde todo está en nuestra mente. Y debemos de entender, hermanos, que según vayamos creciendo, tenemos que ir madurando en la fe, tenemos que irnos desarrollando. Debemos vivir lo que predicamos. Si vamos a predicar, debemos de vivir lo que predicamos. La segunda es diligencia. Diligencia. Según la palabra de Dios, todos somos responsables. ¿Por qué? Por presentar
el mensaje a los que todavía no lo han escuchado. Todos somos responsables. Hermanos, nadie está exento de esto. La diligencia no es otra cosa más que estar listo para hacer las cosas que tenemos que hacer con prontitud, sin quejarnos, con certeza, con tenacidad. Y esto me lleva al verso 6, donde el escritor de los Hebreos dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Y esta fe es una fe que el Espíritu Santo obra en nuestro interior. En esta parte, el escritor está hablando más de la fe salvadora que de la fe como fidelidad, aunque abarca las dos. Porque un cristiano, un inconverso, un pagano, no puede agradar a Dios de ninguna manera, puede agradar a Dios. Porque la Escritura nos dice en Isaías 64 que aún aquellas obras buenas son contadas como trapo de inmundicia para un cristiano, para un no cristiano. Un no cristiano puede hacer cosas preciosas, muy buenas, que ayuden a los demás. Pero si no tiene a Cristo en su corazón, aún esas cosas le son contadas como trapo de inmundicia. Ahora, ¿qué es un trapo de inmundicia? Según las costumbres antiguas, un trapo de inmundicia era lo que una mujer usaba mientras tenía su periodo. Era algo que usaba para retener el sangrado o para retener la sangre. La mujer estaba inmunda mientras tenía el periodo. Y el trapo se convertía en un objeto para guardar inmundicia. A eso se convertía ese trapo. Ahora piense usted, ¿cómo está comparando las obras de los inconversos Dios? Y yo no digo que esté malo para un no creyente hacer cosas buenas. Lo que estoy diciendo es desde qué punto de vista Dios la observa. Dice que lo ve como trapo de inmundicia, esas obras. El no creyente no puede hacer cosas dignas. ¿Por qué? El mismo versículo 6 no lo dice. Dice, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador para los que le buscan. La clave está en este versículo. El que viene a Dios no viene por su propia cuenta. El que viene a Dios viene por la obra regeneradora, salvífica del Espíritu Santo en su corazón, y el Hijo aplica su salvación en el corazón de esta persona. Y esta persona viene a ser una nueva criatura en Cristo Jesús. Hoy puede decir que tiene fe. Hoy sí puede decir que es cristiano. Hoy sí puede decir con seguridad de que Dios mora en él. ¿Por qué? Porque está convencido de que todas las cosas que haga, sean chicas o sean grandes, agradan a Dios. ¿Por qué? Porque Cristo mora en su corazón y su fe es una fe viva, su fe es una fe que trae esperanza, su fe es una fe que crece en la madurez cristiana hasta el día de la redención. Hermanos, concluyo con esto. La fe nos muestra un camino mucho más excelente, un camino mucho más excelente para caminar en el ministerio. La fe es creerle a Dios. La fe es madureza, madurar en el espíritu, impulsarnos hacia la meta, que la iglesia siga creciendo. La fe es la fuerza motora que lleva a la iglesia a desarrollar el proyecto de Dios, el plan de Dios. La fe nos impulsa a capacitarnos en el mensaje de la eterna palabra de Dios.
Y cierro con con el versículo 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerque a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Amén. Oramos entonces. Padre, te damos gracias por tu palabra expuesta, Señor, explicada esta tarde. Y te pedimos, Padre, que nos ayudes, Señor, para llevarla a la práctica como fieles soldados tuyos, Padre. Conociendo, Señor, que sin fe no podemos agradarte. Y por eso necesitamos agradarte, mi Padre eterno. Muchas gracias te damos en esta hora, Señor. Y te pido, Padre, que llegues a los corazones de aquellos que han escuchado tu palabra. Si no te conocen, si no tienen una relación contigo, que puedan venir al conocimiento tuyo y a una relación contigo, Padre. En el nombre de tu Hijo amado Jesús, te damos las gracias en esta hora, Señor. Y te pedimos, Padre, que tu palabra no regrese vacía, sino que haga el efecto para lo que fue enviado. En tu nombre, Padre. Amén, Señor, y amén.